¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Pues vamos a continuar con nuestra nueva serie de estudios bíblicos titulada Vida y Enseñanzas de Jesús según Marcos. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, que se titula el estudio Una curación, un llamamiento y un cuestionamiento. Muy bien, y dice así en el nombre de Jesús, Marcos capítulo 2, como título tiene Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Me voy a detener en este versículo porque era algo de lo que ya habíamos analizado anteriormente, que solamente Dios puede perdonar pecados. Y en este caso dicen los escribas que conocían esa parte de la doctrina, que quién podía perdonar pecados sino Dios. Pero ¿qué sucede? Que Cristo es Dios. Por tal motivo, Él tiene toda la autoridad para poderle perdonar sus pecados al paralítico. Gloria a Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y déjame decirte que esos milagros que Jesús hacía, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, y Él tiene el poder de seguir haciendo hasta el día de hoy estos milagros. Llamamiento de Leví, en el versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, que eran los religiosos de la época de Jesús, viéndole comer con los publicanos
y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjate que aquí hay una frase que ocupa mucha gente que no quiere buscar a Dios. Y dicen que ellos para qué van a ir a la iglesia, si a la iglesia va pura gente hipócrita, que nada más se dan golpes de pecho, que ellos para qué van a estar ahí, que mejor así se la llevan, que por lo menos ellos no están ahí con sus hipocresías y sus falsedades. Pero ¿qué nos enseña Jesucristo en este versículo? Nos da una gran enseñanza cuando Él nos dice que los sanos no tienen ninguna necesidad de un médico. Dice que Él no vino a llamar a justos sino a pecadores. Si ya la gente fuera buena, pues ya para qué vendría. Pero obviamente Él viene porque sabe que todos hemos pecado y necesitamos de Él. Y el hecho de ir a la iglesia no te hace perfecto. Pero una cosa sí sucede, que Dios ve que tú tienes el interés de perseverar y de buscar su rostro. Sigues teniendo errores como cualquier otra persona, pero a Dios le agrada más que te esfuerces por mejorar cada día tu relación con Él y cómo agradarle a Él, a que tires la toalla y te des por vencido y digas que como tú no eres un hipócrita, pues vas a seguir en el pecado, como si eso te fuera a dar la salvación y Dios fuera a decir: pues qué bueno, tú no eras hipócrita, tú no ibas a la iglesia y anduviste en tu pecado toda tu vida, ándale, pásale aquí al reino de Dios. O sea, no funciona así. Tienes que esforzarte, como lo dijo el apóstol Pablo. Todos los días que se esfuerza, dice, y una cosa hago, dice, pretendiendo alcanzar la estatura del varón perfecto, la cual todavía no he alcanzado, pero una cosa hago: prosigo al blanco, prosigo adelante, me sigo esforzando. Todavía no alcanzo esa estatura, ese nivel de perfección, pero yo todos los días me sigo esforzando y sigo cometiendo errores y me sigo cayendo, pero me sigo esforzando, y es lo que Dios ve en mi corazón, y Él se agrada de que aunque yo cometa errores y peque, yo voy a arrepentirme, voy a dar frutos de ese arrepentimiento y voy a seguir buscando el rostro de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de mí y Él me amó primero antes que yo a Él. Y eso es lo que busca el Señor en una persona, no que muera, sino que antes se arrepienta. Entonces pues de nada sirve decir: pues yo no voy porque ahí son hipócritas, yo no voy por esto, por aquello. Eso no nos va a justificar delante de Dios. Por lo menos el que va hace el esfuerzo de agradar a Dios. Entonces te invito a que te congregues y vayas a la iglesia. La pregunta sobre el ayuno. Dice el versículo 18: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí pues se está refiriendo a que no había todavía necesidad de que ayunaran, porque Él estaba con los discípulos. Cuando uno ayuna es por la presencia de Dios, para estar con una sensibilidad y una percepción más espiritual.
y pues el Señor estaba ahí delante de ellos, conviviendo con ellos. Por eso él comenta que en ese momento no había necesidad, pero que sí la habría más adelante cuando el esposo, o sea él, le fuera quitado, como es en estos tiempos, que ahora sí tenemos que perseverar en oración, en ayuno, en santidad, para poder buscar su rostro. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir el día de reposo? Bueno, el día de reposo se refiere a cuando Dios crea el mundo en 6 días, y dice la Escritura que el séptimo día Él descansó. Los judíos le llaman el Shabbat, y lo celebran con una cena familiar de 5:45 de la tarde en adelante del día viernes. Aquí hay pues todavía personas que piensan que con celebrar ese ritual van a agradar más a Dios o van a santificar más su vida con Dios. Tenemos una secta llamada los adventistas o del séptimo día, los cuales son muy celosos de guardar lo que es el día sábado. Pero aquí Jesús está diciendo que el día sábado se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El día que glorifiques a Dios, ese día Dios se agrada de tu presencia en el servicio, en la iglesia, que tú le dediques ese tiempo a Dios. Así como el Señor trabajó 6 días y reposó el séptimo día de tu semana, tú puedes dedicar un día para congregarte, para leer la Biblia, para estudiar, para cantarle alabanzas, para doblar tus rodillas y brindarle tus oraciones al Señor. Espero que esta breve explicación haya sido de mucha bendición para tu vida. Si conoces a alguien que desea de utilidad también esta información, comparte el video, dale me gusta, no dejes de suscribirte al canal. Estamos iniciando una serie de estudios muy interesantes que van a ayudarte a edificar tu vida, tu alma, tu espíritu, y que van a ser de bendición. Y con eso estarás ayudando a compartir el Evangelio de Dios a todo el mundo entero. Que Dios te siga bendiciendo en el nombre de Jesús.